Hola, buenos días. Mi nombre es Carlos Alberto Restrepo y bienvenidos a mi canal, La Gran Conspiración. Yo diría que la más grande estrategia de la élite mundial, de la masonería y del nuevo orden mundial es instaurar el reinado de Satanás, el reinado del anticristo, a través del engaño, del error, de la mentira. Por eso hoy por hoy abundan los falsos profetas, las falsas doctrinas, las falsas religiones. Claro está, con el fin de extraviar a la humanidad con un sinnúmero de herejías. Como dice Jesucristo, vosotros sois hijos del diablo y queréis cumplir los deseos de vuestro padre. Él fue homicida desde el principio y no permaneció en la verdad, porque no hay nada de verdad en él. Cuando profiere mentira, habla de lo propio, porque él es mentiroso y padre de la mentira, del error. Cierro cita. Juan 8:44. Vemos pues que la estrategia del diablo es promover el error, la mentira. Y hay muchas personas que no investigan cuál es la verdad, para no caer en la herejía o negación de los dogmas de la Iglesia Universal, llamados también la revelación divina. Los hombres que niegan las verdades, los dogmas, caen en error, en herejía. Es por esta razón que nos hemos propuesto en revelar cuáles son los dogmas que debemos seguir para no estar en la mentira. En este video mostraremos los decretos o dogmas sobre el pecado original, salidos del Concilio de Trento, realizado en los años 1545 y 1563, para que se aseguren los fieles de que esta es la doctrina católica, este es el pasto saludable y este el tesoro que comunicó Jesucristo a sus apóstoles, y que debemos nosotros, los verdaderos católicos, mantener y propagar esta buena doctrina a los hombres de buena voluntad. Para que nuestra fe católica, sin la cual es imposible agradar a Dios, purgada de todo error, se conserve entera y pura en su sinceridad, y para que no fluctúe el pueblo cristiano a todos vientos de nuevas doctrinas, constando que la antigua serpiente, enemigo perpetuo del humano linaje, entre muchísimos males que en nuestros días perturban a la Iglesia de Dios, aún han suscitado no solo nuevas herejías, sino también las antiguas sobre el pecado original y su remedio. El Sacro Santo Ecuménico y General Concilio de Trento, congregado legítimamente en el Espíritu Santo y presidido de los mismos tres legados de la sede apostólica, resuelto ya a emprender la reducción de los que van errados y a confirmar a los que titubean, siguiendo los testimonios de la Sagrada Escritura, de los santos padres y de los concilios más bien recibidos, y el dictamen y consentimiento de la misma Iglesia, establece, confiesa y declara estos dogmas acerca del pecado original. Primero, si alguno no confiesa que Adán, el primer hombre, cuando quebrantó el precepto de Dios en el paraíso, perdió inmediatamente la santidad y su justicia en que fue constituido, e incurrió por la culpa de su prevaricación en la ira e indignación de Dios, y consiguientemente en la muerte con que Dios le había antes amenazado, y con la muerte en el cautiverio bajo el poder del mismo, que después tuvo el imperio de la muerte, es a saber, del demonio, y no confiesa que todo Adán pasó por el pecado de su prevaricación, a peor estado en el cuerpo y en el alma, sea excomulgado. Segundo, si alguno afirma que el pecado de Adán le dañó a él solo y no a su descendencia, y que la santidad que recibió de Dios y la justicia que perdió
la perdió para sí solo y no también para nosotros, o que inficionado él mismo con la culpa de su inobediencia, solo traspasó la muerte y penas corporales a todo el género humano, pero no el pecado, que es la muerte del alma, sea excomulgado. Pues contradice al apóstol que afirma: por un hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte, y de este modo pasar la muerte a todos los hombres, por aquel en quien todos pecaron. Tercero, si alguno afirma que este pecado de Adán, que es uno en su origen y transfundido en todos por la propagación, no por imitación, se hace propio de cada uno, se puede quitar por las fuerzas de la naturaleza humana o por otro remedio que no sea el mérito de Jesucristo, Señor nuestro, único mediador, que nos reconcilió con Dios por medio de su pasión, hecho para nosotros justicia, santificación y redención, o niega que el mismo mérito de Jesucristo se aplica así a los adultos como a los párvulos por medio del sacramento del bautismo, exactamente conferido según la forma de la Iglesia, sea excomulgado. Porque no hay otro nombre dado a los hombres en la tierra en que se pueda lograr la salvación. De aquí es aquella voz: este es el Cordero de Dios, este es el que quita los pecados del mundo. Y también aquellas: todos los que fuisteis bautizados, os revestisteis de Jesucristo. Cuarto, si alguno niega que los niños recién nacidos se hayan de bautizar, aunque sean hijos de padres bautizados, o dice que se bautizan para que se les perdone los pecados, pero que nada participan del pecado original de Adán, de que necesiten purificarse con el baño de la regeneración para conseguir la vida eterna, de donde es consiguiente que la forma del bautismo se entienda respecto de ellos no verdadera, sino falsa en el orden de la remisión de los pecados, sea excomulgado. Pues estas palabras del apóstol: por un hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte, y de este modo pasó la muerte a todos los hombres, porque por aquel en quien todos pecaron, no deben entenderse en otro sentido, sino en el que siempre las ha entendido la Iglesia Católica, difundida por todo el mundo. Y así, por esta regla de fe, conforme a la tradición de los apóstoles, aún los párvulos, que todavía no han podido cometer pecado alguno personal, reciben con toda verdad el bautismo en remisión de sus pecados, para que purifique la regeneración de ellos lo que contrajeron por la generación. Pues no pueden entrar en el reino de Dios sino el que haya renacido del agua y del Espíritu Santo. Quinto, si alguno niega que se perdona el resto del pecado original por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que se confiere en el bautismo, o afirma que no se quita todo lo que es propia y verdaderamente pecado, sino dice que éste solamente se rae o deja de imputarse, sea excomulgado. Dios, por cierto, nada aborrece en los que han renacido, pues cesa absolutamente la condenación respecto de aquellos que, sepultados en realidad por el bautismo con Jesucristo en la muerte, no viven según la carne, sino que despojados del hombre viejo y vestidos del nuevo, que está creado según Dios, pasan a ser inocentes, sin mancha, puros, sin culpa, y amigos de Dios, sus herederos y partícipes con Jesucristo de la herencia de Dios. De manera que nada puede retardarles su entrada en el cielo. Confiesa, no obstante, y cree este santo concilio, que queda en los bautizados la concupiscencia o fomes, que como dejada para ejercicio no pueden dañar a los que no consienten, y la resisten varonilmente con la gracia de Jesucristo. Por el contrario,
aquel será coronado que legítimamente peleare. El Santo Sínodo declara que la Iglesia Católica jamás ha entendido esta concupiscencia, llamada alguna vez pecado por el apóstol San Pablo, tenga este nombre, porque sea verdadera y propiamente pecado en los renacidos por el bautismo, sino porque dimana del pecado e inclina a él. Si alguno sintiese lo contrario, sea excomulgado. Declara no obstante el mismo Santo Concilio, que no es su intención comprender en este decreto, en que se trata del pecado original, a la bienaventurada e inmaculada Virgen María, Madre de Dios, sino que se observen las constituciones del Papa Sixto IV, de feliz memoria, las mismas que renueva, bajo las penas contenidas en las mismas constituciones. Como vemos, pues, es muy importante que conservemos los verdaderos dogmas nacidos del Concilio de Trento, nacidos de la revelación divina, de los concilios y los padres de la Iglesia. En el próximo video veremos los dogmas salidos del Concilio de Trento relacionadas con la justificación. Si te gustó, te invito a que te inscribas en nuestro canal y poder seguir llevando la verdad a los hombres de buena voluntad. Muchas gracias.